Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más a nuestros acostumbrados webinar. Gracias por acompañarnos hoy. Hoy tendremos un tema muy interesante y es que hablaremos del proceso de transición de la niñez a la vida adulta en pacientes con distrofia muscular. Pero antes de dar inicio, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales Instagram, X y Facebook como @Fundación MIMS. Y desde allí nos ayuden a compartir todo el contenido que constantemente estamos publicando. Recuerda que entre más nos viralicemos, más le podemos llegar a personas que lo necesiten. También te queremos recordar que este webinar está siendo transmitido vía Zoom y vía Facebook Live y que durante toda nuestra transmisión estarán abiertos nuestros chats para que a través de ellos dejes tus dudas, inquietudes y preguntas. No siendo más, démosle la bienvenida a la doctora Sandra Castellar Leones, especialista en medicina física y rehabilitación de la Universidad Nacional, magíster en discapacidad e inclusión social de la UNAL y quien actualmente se desempeña como docente de medicina física y rehabilitación en la UNAL. Adicional a esto, la doctora Sandra es miembro de la Junta de Enfermedades Neuromusculares del Hospital Universitario Nacional de Colombia. Doctora Sandra, gracias por aceptar la invitación en la tarde de hoy. Adelante, los micrófonos son todos suyos. Buenas tardes a todos. Gracias por esa presentación. Gracias a la Fundación por esta invitación nuevamente. Ser parte, pues, de esta familia para mí es gratificante. Los felicito por este cambio que le han hecho a la Fundación. Sé que tiene varios objetivos, entre ellos llegar a más pacientes con más enfermedades huérfanas en Colombia, lo cual es muy necesario dadas algunas dificultades que tienen estos pacientes. Así que felicidades y nuevamente gracias por la invitación. Bueno, este tema es un tema muy interesante, realmente que me apasiona mucho porque hay tanto para hablar de este tema. eh, lo que es la transición de la vida infantil a la vida adulta. La transición de por sí trae cambios, los cambios pueden ser desafiantes, y en una persona que tiene una distrofia muscular, estos cambios pueden ser un poquito a veces más difíciles para llevar, tanto para el paciente, los familiares, los médicos. Y de lo que se trata hoy es precisamente de mostrar los cambios que se dan en esta etapa y dar como unas recomendaciones de cómo todos podemos colaborar para que esta etapa sea un poco más llevadera para todos. Bueno, primero definir que la transición es un periodo de tiempo, es un periodo del desarrollo del ser humano, es un periodo que sí o sí va a llevarse si estamos con vida y pasamos a la edad adulta. Y es ese periodo del desarrollo donde los individuos dejamos atrás la niñez y tomamos nuevos roles y responsabilidades dentro de una nueva etapa que es la adultez. Digamos que creo que casi todos los que estamos aquí pasamos esa etapa en que dejamos de ser niños, pasamos a adolescentes y pasamos a la vida adulta. Yo cuando toco este tema y cuando leo mucho de este tema trato de recordar esa pues etapa para mí, cuando estuve en la adolescencia y recuerdo cosas y ahora en retrospectiva es mucho más fácil, pero pues me doy cuenta que para mí también fue una etapa difícil. Esta etapa de cambio de niñez, adolescencia y vida adulta trae muchos cambios, tanto a nivel biológico del cuerpo, a nivel emocional, a nivel social y a nivel económico, por ejemplo. Esta etapa, digamos que varios autores refieren como varias edades en las que se da el proceso de transición, pero a nivel general se acepta que la etapa de transición abarca entre los 14 y los 22 años. O sea, realmente son varios años en los que vivimos esta gran cantidad de cambios. ¿Qué pasa en la época de transición de un individuo, de cualquier persona? Pues primero nos toca dejar la escuela. La mayoría de las personas pues ya en esta etapa terminan el bachillerato y ya tienen que dejar atrás amigos,
colegios, profesores, para algunos o algunos profesores fueron unos segundos padres, por ejemplo, la escuela fue una segunda casa y en la escuela se permanecieron 11 años como mínimo. Si allí también se hicieron los años anteriores a la primaria, pues abarcó mucho más. Entonces nos toca desprendernos de un lugar que es un lugar importante para nosotros, un lugar donde realmente se adquirieron no solo conocimientos académicos, sino también se hicieron las primeras amistades, algunos tuvieron las primeras relaciones de pareja, eh, cariños diferentes a la familia y así sucesivamente. Entonces es una etapa donde para la mayoría la escuela queda atrás. Al quedar la escuela atrás, en la etapa de transición se inicia la vida universitaria. Y para algunos que no pueden entrar a la universidad por algunas circunstancias, pues se inicia la vida laboral. Y vemos que es una situación muy diferente. Es muy diferente realmente el rol en la universidad, el ambiente universitario, el conocimiento que se adquiere, el seguimiento que se hace, los profesores de la universidad a lo que habíamos conocido en la edad infantil y adolescencia, que era la escuela. Entonces, allí está la transición, dejar la escuela e ingresar a universidad. Y algunas personas realmente esto es impactante y da duro ese cambio de vida. Otras personas pues ingresan a la vida laboral y las responsabilidades son nuevas. Se requiere de que ya hay un jefe, de que ya no solo se le hace caso a la mamá y al papá, sino a una persona externa que dirige tu tiempo, que te da unas responsabilidades. Y esa etapa también puede ser, ese cambio puede ser un poquito difícil para algunos o muy fácil para otros. Va a depender de las personas, las circunstancias, las expectativas. Pero en definitiva, la época de transición en la mayoría de personas abarca esto, dejar la escuela, ingresar a la universidad, ingresar a la vida laboral. En esta época también inician las primeras relaciones de pareja. Y aquí por primera vez nos rompen el corazón y digamos que aprendemos a conocer otros sentimientos, a conocer otras personas, a vivir nuevas sensaciones. Algunas pues claramente son muy lindas, nos marcan para toda la vida. A otras, como dije anteriormente, pues el corazón se lo rompe por primera vez y eso también marca y nos enseñan otras cosas. De aquí inician las relaciones de pareja y muy cómo serán las relaciones más adelante según las experiencias que vivamos aquí. Y para algunas personas, a mí me tocó en esta época de transición, se deja la casa de los padres y se ingresa a un rol diferente, independiente. Algunas personas pues se van a vivir solas o otras personas se van a vivir con su pareja y pues eso también es un cambio. Entonces, como ven, definitivamente en la parte del desarrollo del ser humano, en la época de transición se viven demasiadas experiencias, son varias situaciones para abarcar, tanto académicas, laborales, personales, familiares, y para algunas personas puede ser sencillo y vivir como todos estos nuevos roles sin inconvenientes, pero para otras personas no tanto. Entonces, en la época de transición, esto nos pasa a casi pues que todos los seres humanos. Pero en los pacientes con distrofias musculares es posible que estos cambios sean diferentes y revisando literatura y mi experiencia ya de más de 10 años manejando pacientes con este tipo de enfermedades y sus familias, hay algunas etapas que incluso no se cumplen. Por ejemplo, algunos pacientes no logran ingresar a la escuela, unos pacientes nunca alcanzan un rol laboral por muchas circunstancias, otras personas no llegan nunca a tener una relación, por ejemplo, otras personas nunca dejan la casa de los padres. Entonces, la transición en las personas con distrofia muscular puede que se iba diferente, puede que se iba parecida. Eso depende de muchas circunstancias, pero todos debemos estar preparados para que esta etapa llegue y que esta etapa, en la etapa de transición, pues las cosas sean lo más fáciles, sencillas posibles. ¿Qué pasa en los pacientes con distrofias musculares? Em, Actualmente
gracias a que los estándares de manejo pues ya se conocen mejor, ya conocemos más acerca de estas condiciones. Han salido nuevos tratamientos para algunas distrofias que han mejorado el curso clínico y la expectativa de vida de los pacientes. Sabemos que la transición demora más tiempo y que estos pacientes viven mucho más. Es decir, debemos estar preparados para mayor supervivencia y por tanto para tratar de incorporar todos estos roles en la vida del ser humano. Sabemos que las personas con distrofias musculares pues tienen unas necesidades de atención médicas que son únicas, que son diferentes, que son complejas y que acompañan a esta etapa, como son problemas ortopédicos, problemas respiratorios, cardíacos, emocionales, gastrointestinales, y pueden que estas alteraciones limiten más el proceso de transición. Y debemos pues buscar todas las herramientas para que esta etapa pues pueda llevarse a cabo. ¿Qué vemos en los pacientes con distrofias musculares? Que la etapa de transición, nos refiere la literatura, que es un momento desafiante para estas personas, para los adolescentes, para los adultos jóvenes que están pasando esta etapa y también para sus familiares. Si por sí la transición es un momento para cualquier ser humano diferente, desafiante, para una persona que tiene una distrofia muscular, puede que ese desafío sea mayor. Se han evaluado los problemas y las ventajas de la época de transición en distrofias musculares y lo que se ha encontrado es que hay múltiples barreras que dificultan la época de transición de estos pacientes. Barreras a nivel administrativas, barreras a nivel de comunicación, barreras a nivel de atención en salud. Y lo que se busca hoy en día desde los grupos de pacientes y entidades que manejan pacientes con enfermedades como distrofias musculares es crear programas para mejorar la transición y disminuir estas barreras. Y lo que se ha referido también en la época de transición en los pacientes con distrofias musculares es que hay bastantes necesidades insatisfechas en las que tenemos que trabajar todos de diferentes niveles. Situaciones específicas que refieren los pacientes con distrofia muscular según su experiencia y percepción de esta etapa de transición. Los pacientes con enfermedades neuromusculares dicen que a veces sienten que son empujados a la edad adulta. Es como una imposición de la adultez de padres, de profesionales de la salud y de la sociedad. Y eso parece que prendieran y apagaran un interruptor y resulta que un día eres un niño y prenden el interruptor y al día siguiente eres adulto. Es decir, todo sucede como muy rápido y de pronto hoy te dicen, tienes 18 años, ya no eres un niño y solo porque te despertaste otro día. Entonces sienten como que la adultez es impuesta y no se ha hecho como toda esa transición y preparación para los nuevos roles. Otros pacientes con distrofia muscular dicen lo contrario, y es que se tienden a no aceptarse ya de que son adultos, sino que los siguen infantilizando. Y pasa mucho con los papás, y pues yo que soy mamá, pues lo sé, para nosotros los niños siempre son los niños, siempre son nuestros hijos y siempre los vemos como niños chiquitos. Y cuando una persona tiene distrofia muscular o cualquier condición de salud, con mayor razón creemos los papás que siguen siendo chiquitos y que siguen siendo niños. Entonces no le damos como ese rol ya de una persona adulta, sino que lo seguimos viendo como el niño y tratando como tal. Y nos pasa también a nosotros los profesionales de la salud. Vemos pacientes con distrofia muscular de 20 años en el consultorio y hacemos una pregunta y se la hacemos a la mamá. Y preguntamos, ¿y el niño qué medicamentos toma? Cuando primero la persona ya no es un niño y segundo la persona está allí y se le puede preguntar a ellos mismos. Entonces vemos como
situaciones como esa. Eso refieren los pacientes con distrofias musculares, que se sienten infantilizados y parece que la sociedad no acepta de que ya son adultos y los seguimos tratando como niños. Eso es una de las cosas que debemos evaluar desde diferentes niveles, tanto como papás, como profesionales de salud, como sociedad, darles el rol de adultos, porque ellos lo quieren y es lo que piden. Otra de las situaciones que ellos refieren es que tienen algunas dificultades en los sistemas y servicios de apoyo. A nivel general, en algunos países, ingresar a la educación universitaria puede ser difícil en términos económicos, administrativos, de distancia, pero a nivel general, también en muchos países, las personas con discapacidad tienen más dificultades que la población en general para ingresar a la universidad. Esto por muchas situaciones. Una de ellas, pues, por situaciones económicas. Otras son por situaciones arquitectónicas de la universidad, porque les es más difícil los desplazamientos, porque requieren muchas citas médicas, por consumo de medicamentos, por falta de apoyos, en fin. Lo que refieren los pacientes con distrofia muscular es que dentro del sistema, a nivel general y servicios de apoyo, sienten que ingresar a la universidad es más difícil para ellos y que no se brindan las herramientas como para facilitar el ingreso a la persona con discapacidad. Otra de las situaciones es que perciben el empleo también como una labor más difícil para ellos. Y no es un secreto que en algunos lugares no se contratan a personas con discapacidad porque generan de pronto más incapacidades o más permisos para citas médicas o tal vez el pensamiento de menor rendimiento a nivel laboral y las personas con distrofia muscular lo notan y así lo reportan en los estudios cualitativos que se han realizado, que tienen la percepción que es más difícil para ellos ingresar a la universidad y conseguir un empleo. A nivel de hospital y de médicos, los pacientes con distrofias musculares no refieren que ese cambio de hospital pediátrico a hospital de adultos representa un gran desafío para ellos, porque desde el punto de vista administrativo, cuando se está en un hospital pediátrico y se cambia de hospital, los procesos son diferentes, no saben a dónde dirigirse y cambia un poco esa visión y comportamiento médico. Y yo sé que es diferente, por ejemplo, ir a un pediatra que ir a un médico internista. Comencemos porque el pediatra tiene una pijama de muñequitos, tiene otro ámbito de manejo, el internista pues tiene otros, está acostumbrado al paciente adulto y con la imposición de la adultez a los pacientes con distrofia muscular eso les cuesta, el cambio de médico, el cambio del neuropediatra al neurólogo, el cambio del pediatra al internista. Y así lo refieren. De hecho, hay algunas encuestas que refieren que los pacientes con distrofia muscular dejan de ir al médico, muchos ya en la edad adulta, como por ese cruce de diferentes médicos en los que no se sienten como tan a gusto. Y una de las situaciones que también refieren es la percepción que a veces tienen del desconocimiento del médico de adulto de las patologías que vienen de la infancia y patologías como, por ejemplo, distrofia muscular de Duchenne, donde la supervivencia de los pacientes antes era menor y ahora ha mejorado marcadamente, refieren los pacientes que a veces tienen la percepción de que los médicos de adultos tienen menor conocimiento de algunas condiciones de salud que los médicos que atienden en el ámbito pediátrico. Esa es una de las cosas que tratamos en el día a día pues de ir mejorando. Otra de las situaciones que refieren en esta etapa, la etapa de transición, los pacientes con distrofia muscular distrofias musculares, es la dificultad que a veces tienen para entender y manejar el cuerpo y eso sucede porque no se les habla de ellos.
De por sí como mamá es difícil hablar unos temas con los hijos, a veces como sexualidad, menstruación, cambios en los genitales, vello púbico. Para estos pacientes, la transmisión de ese conocimiento suele ser menor. Entonces, a los pacientes con distrofias musculares, los pacientes con discapacidad, existen todavía más tabúes de parte de padres y profesionales de la salud y le brindamos menos conocimientos acerca de los cambios biológicos y el manejo del cuerpo. No les hablamos, por ejemplo, temas como de menstruación a niños con distrofia muscular de Duchenne, que son cambios en niñas, pero sí los hacemos en otros niños que no tienen la condición. Entonces, parece que es menos la información que les damos desde este punto de vista, es lo que pues ellos refieren. Durante este periodo de transición, eso hace que los pacientes con distrofia muscular tengan problemas de autoimagen, porque no, se les habla menos de su imagen corporal, del cambio de su oración, del cambio de voz, de la salida de la barba, del vello púbico, de ese tipo de cosas. Además que muchos pacientes toman medicamentos que a veces producen obesidad, los pacientes pues no caminan y están pues en silla de ruedas y tienen a veces una mala percepción de ellos mismos. Esto obviamente hay que cambiarlo y hay que hablar estos temas con los pacientes y no nos centramos a veces mucho en eso, nos centramos en la atención, en el uso de corticoides, en el uso de las terapias, del BiPAP, pero a veces no nos sentamos a hablar de cosas como esta, de la imagen de sí mismo, de los cambios que se van a tener evolutivamente. Tampoco lo hacen los padres y los mismos pacientes nos los están diciendo, que tienen esas necesidades y que por favor busquemos satisfacerlas. Otra de las situaciones que refieren los pacientes con distrofia muscular es que lidian mucho en estas etapas con lo que son los estereotipos y prejuicios. Entonces, a veces sucede en muchas culturas. Miren que vemos una persona con discapacidad, no sé, en Transmilenio y todo el mundo se le queda viendo enseguida. O sea, parece que buscáramos que esa persona es un centro de atención y enseguida todo el mundo comienza a voltear o comienza a hablar o a cuchuchar qué tendrá, qué le pasó, tal cosa, lo otro, o los evitan para evitar un daño a la silla de ruedas, cosas como esa. Entonces, ellos tienen esa percepción de que em, a veces son estereotipados, la sociedad parece no estar adaptada y hace cosas como esa. Y muchos pacientes de distrofia muscular y otras condiciones se quejan de esa situación que no es bonito y es la tanta publicidad, esa pornoinspiración de la población, que estamos como, mira, y lo dicen los pacientes, y esto me lo dijo una vez un paciente con una miopatía, me dijo, me estaba graduando, estaba en mi silla de ruedas recibiendo mi grado y otra persona me dijo, ay, mira, tú te estás graduando, todo lo que has conseguido y uno que no hace nada. Es como esa situación de eres un héroe, eres una inspiración para los demás. Hay muchas personas que eso no les gusta, o sea, no son la fuente de inspiración de nadie, o sea, simplemente son personas que hacen su vida, que estudian, que trabajan, que tienen familia y quieren ser lo que son, personas tal vez con una condición clínica pero no personas que tengan que ser señaladas todo el tiempo o que haya que mirarlas o que haya que decir, em, eres inspiración, eres un héroe. Esas cosas pueden ser molestas. Y yo creo que todos lo recordamos en una reunión cuando uno es el centro de atención y todo el mundo los mira, a veces uno se siente incómodo. Y las personas con distrofia muscular se quejan de eso, que los hacemos sentir incómodos con nuestros comentarios sean positivos o sean negativos, prefieren que simplemente se vean como lo que son, personas y ya. Otra de las percepciones y experiencias que refieren las personas con distrofia muscular es que a veces se sienten excluidos de actividades a nivel de varios tipos, actividades a nivel escolar, actividades a nivel laboral, a veces hacen un paseo y pero si tú quieres, no vengas.
son comentarios que a veces son molestos y parece que hay la percepción de la persona con discapacidad excluirla de situaciones. También refieren la carencia de información, a veces de su condición de salud, a veces es un secretismo de los padres o de los médicos de no querer decir las cosas y eso los hace sentir incómodos y más pues en esta etapa donde pues ya se están dando cuenta de todo, ya no son niños de 5 años, sino que ya son personas que están viviendo la etapa de la adolescencia y la edad adulta. Otra de las quejas de los pacientes con distrofias musculares es esa falta de privacidad. Siempre hay como todo el mundo allí vigilante, no se deja solo a la persona. Son personas, como refería al inicio, que a veces nunca dejan la casa de las mamás y y los papás siempre están como vigilantes de lo que hace la persona con distrofia muscular. Yo recuerdo una anécdota de una persona con distrofia muscular de Becker, em, a quien yo estaba valorando y le pregunté si tenía pareja. Me dijo que sí. Y le pregunté si tenía actividad sexual con su pareja y me dijo, doctor, es que vivo en la casa de mis papás y no se puede porque nunca me dejan solo. Y realmente lo dicen en la vida, o sea, no sienten que tienen como la privacidad para otros roles que necesitan desempeñar. Es una situación como que para pensar, todo el mundo necesita su espacio personal y ellos sienten y refieren en artículos y por lo que yo he visto que algunos me han referido, que siempre sienten que hay gente allí, que no pueden estar como solos un momento y tener su propio espacio y sentir la privacidad que necesitan. Una de las situaciones que hablan los pacientes con distrofia muscular, por ejemplo, es la idea del matrimonio y cuando se les pregunta, por ejemplo, qué piensan del matrimonio, la mayoría refiere cosas como es algo que todos quieren, pero es imposible que yo me case porque ven de que el matrimonio pues hace parte como del rol de la vida de muchas personas, pero lo ven como algo lejano que es imposible que suceda para ellos porque tienen una discapacidad. Y son cosas que a veces no preguntamos, no hacemos las proyecciones del futuro, como en un futuro, ¿quieres casarte? ¿En qué quieres trabajar? ¿Qué cosas quieren hacer? Ni los padres ni los médicos preguntamos cosas como esas, pero cuando se les hace estudios, ellos lo refieren, de que sí piensan en el matrimonio, que de hecho sí quisieran, incluso quisieran tener hijos, pero es imposible para ellos hacerlo. Una de las situaciones es que algunos pacientes refieren que sienten mayor vulnerabilidad a la violencia y al abuso y lo siente y así lo dicen algunas estadísticas. Las personas con discapacidad tienen mayor riesgo de ser abusadas porque son personas que tienen, digamos que menos fuerza o menos capacidad para defenderse ante un acto violento. Algunas personas con distrofias musculares tienen también discapacidad intelectual. Eso pues los hace más propensos a, en medio de su inocencia, no entender algunas cosas que puedan hacer otras personas. Y ellos también en algunos estudios que se han hecho lo refieren, que se sienten un poco más vulnerables y pues que deben estar más atentos. Otra de las situaciones en la época de transición es siempre tener en cuenta que pues, los seres humanos somos seres sexuales y las personas que tienen distrofia muscular, distrofias musculares no son la excepción. ¿Y qué pasa con las personas con distrofias musculares? Refieren publicaciones de que son personas, por ejemplo, a los varones con distrofias musculares no se les suministra preservativos. Cuando se ven cortes, por ejemplo, de adolescentes sanos a adolescentes con algún tipo de discapacidad, a los adolescentes sanos se les habla de la anticoncepción, a las niñas se les suministra anticonceptivos, a los niños se les da preservativos, pero a los pacientes con discapacidad, incluyendo los pacientes con distrofias musculares, no se les provee nada, no se les habla de estos temas y
se excluyen de estas actividades y no se les da preservativos porque todos parecemos em, entender o referir o en nuestra mente tener de que estas personas no tienen actividad sexual y por tanto no es necesario ni darle un preservativo ni darle un anticonceptivo. A las niñas que tienen algunas distrofias musculares, se han referido en estudios que no se les hace tamizaje de salud reproductiva, a diferencia de las mujeres sanas. Se les hace a las mujeres con distrofias musculares, por ejemplo, menos citologías, menos mamografías en comparación a las mujeres que no tienen distrofia muscular. O sea, excluimos y sesgamos. Ellos lo refieren y hay estudios que así lo tienen publicado. A estos pacientes se les habla menos de sexo, incluso a algunos nunca se les habla de sexo, todos asumiendo de que no es necesario porque nunca van a tener actividad sexual. Mucho menos se les habla de posiciones sexuales seguras para una persona con discapacidad. Y una de las situaciones es que muchos de estos pacientes, por uso, por ejemplo, de medicamentos, por ejemplo, los corticoides en distrofia muscular de Duchenne, disminuye el apetito sexual y los médicos no abordan ese tema y no suministran medicamentos, por ejemplo, testosterona, para mejorar esto y mejorar el deseo sexual. Entonces, estas son de las cosas que refieren los propios pacientes. Ellos mismos nos están diciendo los problemas que refieren y son problemas serios, o sea, se sienten discriminados y excluidos. Una de las situaciones fue que, entendiendo esta necesidad referida por los mismos pacientes, desde esta fundación se creó esta guía de sexualidad para pacientes con distrofia muscular Duchenne-Becker, pero que también puede funcionar para algunas personas con otras distrofias musculares, porque somos conscientes que en la edad de transición los pacientes mismos están manifestando la necesidad de que abordemos con ellos el tema de sexualidad porque están en desventaja con otras personas desde los colegios, desde sus propias casas o desde la atención en salud, donde nadie aborda estos temas con ellos. Entonces, como pueden ver, la transición es una época del desarrollo que puede ser desafiante, que no es sencilla para muchos, y pues yo le pido a todos los adultos que estamos aquí que recordemos esa época, recordemos en la época cuando teníamos 12, 14, 16, 18, 20, 22 años y vemos cómo es tan diferente a la época actual y cómo para algunos se presentaron unas nuevas experiencias y unos cambios y cómo los vivieron. Eso nos pasó a nosotros. Ahora veamos qué podría pasar y qué está pasando con sus hijos que tienen distrofia muscular. ¿Qué recomendaciones específicas existen para esta etapa de transición? Uno, debemos todos entender la participación como un componente esencial de una vida saludable. Es decir, hay que entender que la etapa existe, que las pacientes, las personas con distrofias musculares, sean nuestros hijos o sean nuestros pacientes, eh, ya vienen con otros roles que cambian bien de pensamiento, que tienen nuevas emociones, que tienen nuevas libertades, que tienen nuevos deseos, que tienen unas nuevas necesidades y debemos hacerlos partícipes del proceso, no ocultar el proceso, sino que apoyar y entender que participan en diferentes roles y que por tener una discapacidad no significa que algunos roles no se van a abolir por siempre para ellos. Dos, hay que permitir la autogestión de la propia salud. Eso es importante. Tanto los médicos debemos dejar de preguntarle siempre a la mamá o al papá. No, esta es una época ya para preguntarle directamente al paciente. Y también los papás y los tíos y los abuelos deben dejar de también responder
por el paciente, darle su propia libertad. Mire que a veces sucede de tiene dolor y contesta la mamá. Sí, él se queja de dolor, pero se le preguntó al paciente, él mismo puede decirlo. Y eso es importante para el paciente, sentir que se le está preguntando a él y que él lo está refiriendo. Eso le da autogestión. Otra de las situaciones es que los padres no somos eternos y por cualquier circunstancia de la vida podemos faltar eh, y dejar una persona, un hijo que no tiene autogestión, sino la que todos se lo hacíamos, que no entiende los procesos, realmente deja hacerle un daño y quitarle independencia. Por eso que debemos trabajar en la autogestión de la salud y en la participación en los roles. Hay que adaptar los contextos, no, pues a veces no es sencillo, pero hay que hacerlos. Hay que adaptar los procesos académicos, hay que tratar de adaptar los procesos laborales, hay que adaptarnos a las necesidades de privacidad de la persona, darle su propio tiempo, su propio espacio. Todos somos seres dinámicos, son etapas, cambiamos de niño a adultos y a los padres, a los profesionales de la salud, a todos nos toca pues adaptarnos a la etapa y a los diferentes roles. Hay que escuchar las experiencias cotidianas e interrogantes, hay que preguntarle directamente al paciente qué necesita, qué quiere, qué desea. Porque una de las situaciones es que todos parecemos asumir que la otra persona necesita tal cosa y trabajar por ello, pero puede que no sea así. Lo más también relevante es preguntarle directamente a la persona, o sea, ¿qué necesitas? ¿Qué sientes? ¿Necesitas privacidad? Pues hablémoslo. ¿Cuánto tiempo? ¿Para qué? Y hablar y no asumir de que todos lo sabemos. Hay que orientar en los grupos de apoyos y esto es muy importante y por eso siempre mi agradecimiento y admiración para las fundaciones de pacientes, porque ni los médicos ni los papás sabemos todo. A veces quienes mejor pueden orientar es otro paciente, que un niño o un adolescente le pregunte a otro niño, otro adolescente, cómo hiciste para tal cosa, cómo solucionaste aquello, cómo abordaste este tema, qué te dijeron, o me siento así, o me pasó esto. Entonces, a veces son los mismos pacientes quienes pueden contestarle a otros y no a veces somos los médicos. O a veces pasa también con las mamás y los papás. A veces hay preguntas que los médicos no podemos resolver y se los va a resolver es otra mamá y otro papá, porque no son cosas que estén en los libros, son cosas que están en la vida y están en la vida de las personas que sufren la condición o de sus familiares. Entonces, por eso los grupos de apoyo y las fundaciones de pacientes juegan un rol en también esta etapa, en la etapa de transición. Otra de las situaciones es que debemos cambiar ciertos factores ambientales, dar facilitadores para vivir la etapa. Dentro de las facilitadores, por ejemplo, están folletos, por ejemplo, la cartilla de sexualidad, charlas como esta, donde puedan resolverse dudas, orientar un poco el proceso. Hay facilitadores que deberían ser administrativos en el caso de cambios, por ejemplo, de hospital. En algunas instituciones, por ejemplo, de otros países se está manejando la presentación del paciente del neuropediatra, por ejemplo, al neurólogo en todo el proceso, y no que el paciente llegue a otro médico ya de adultos, así, con una historia súper grande que ni siquiera hay tiempo de leer, sino dando como que ese tipo de herramientas para que el proceso sea más sencillo para todos. Unas reflexiones que me parecen importantes. Existe la necesidad de un enfoque de la transición en distrofias musculares. La transición, como lo referí, es una etapa, es una edad donde se viven muchos cambios y debemos enfocarnos en los cambios de esa etapa y ayudar en el proceso de que esos cambios que se realicen de la mejor manera posible. Hay que ir más allá del desarrollo de habilidades motoras o cognitivas, o sea, en la atención de una consulta o de una junta médica.
centrarnos solo en la parte que ese paciente camina o está escolarizado o hay un problema respiratorio, nos toca ir un poquito más allá e indagar sobre situaciones personales, emocionales, la vivencia de la etapa, problemas que se puedan resolver desde el punto de vista de salud o orientación que se pueda dar a nivel social. Se requieren crear programas de capacidad y actividades vocacionales, porque lo referí en un principio. Para los pacientes con discapacidad, ellos refieren la percepción de que tienen menos chance de lograr un trabajo y en muchos lugares sucede. Es por eso que en la etapa de transición muchas de las recomendaciones son desde esta etapa verificar como cuáles son esas preferencias de la persona e irnos enfocando en esas preferencias desde etapas tempranas para lograr en la edad adulta un rol laboral, por ejemplo. Y si a una persona le gusta, por ejemplo, la pintura, pues irnos enfocando en pintura. Si lo que le gusta es lo que es la tecnología, pues irnos enfocando ya en esta etapa en cursos, por ejemplo, de internet, informática, este tipo de cosas. Eso va a facilitar las cosas en la edad adulta. Debemos crear sistemas de comprensión, navegación, autodefensa. Entre esos, enseñarles a reconocer su cuerpo, los cambios biológicos, emocionales, sociales en el cambio de etapa, explicarlos de manera correcta, que puedan comprenderse y que puedan sobrellevarse. Y debemos crear servicios de interacción entre las profesionales de salud que manejan niños a los que manejan adultos. Ya muchos países realmente están trabajando en eso, en la entrega de pacientes. Incluso hay un programa que es Mis habilidades primeros, que es como una carta de presentación del mismo paciente para llevar a los médicos, entre ellos a los nuevos médicos, incluso a los médicos de adultos. Para este proceso se requiere que todos realmente estemos involucrados, que todos participemos para que la transición pueda darse de la mejor manera. Se requiere, claro, de nosotros los profesionales de la salud, entender la etapa a diferentes niveles, a nivel biológico, social, de roles. Se requiere que la familia haga el acompañamiento, que como padres entendamos algunas cosas que a veces nos es difícil. Yo lo sé, que nuestros niños se crecen, que sus necesidades cambian, que hay que darle más independencia, que hay que darle privacidad, que hay que hablar de sexualidad, de que hay que enseñarlos a defenderse, que hay que enseñarles la autogestión. También están involucrados los sistemas educativos, de salud, las empresas, para lo que son todo el acondicionamiento de entidades académicas, de entidades donde se consiguen empleos, de todo el sistema de aseguradoras en salud. Y también necesitamos un cambio en la sociedad. Digamos que cosas, todos poniendo un granito de arena, cosas chiquitas llevan a cosas grandes. Debemos también entender y ver de manera diferente la discapacidad. Esa situación que hablé de porno inspiración es molesta para muchas personas. Como sociedad debemos entenderlo y evitarlo. Debemos dejar esa situación de que vemos una persona en silla de ruedas y todos volteamos y cuchicheamos. Eso tampoco es correcto. Todos debemos cambiar en muchos aspectos positivos y reforzar algunas cosas que ya existen, en las que se han trabajado, pues para ayudar en esta etapa a las personas. Quiero terminar con esta frase del autor del Principito. Ser adulto ha sido sin duda el deseo más estúpido que tuve de niño, pero a veces sucede, y sucede, algunas personas quieren ser adultas tempranamente, no vivir la niñez, quisieran que la transición fuera así, que un día uno realmente fuera niño y el otro día fuera adulto para hacer miles de cosas diferentes, pero no funciona así. La etapa lleva años, como lo referí, estamos contemplando desde los 14 hasta los 22 años toda la etapa de transición. Se debe vivir día por día, se debe manejar rol por rol, se deben solucionar algunas situaciones, reforzar
otras y aprovechar a los niños que están, a los adolescentes que están, que vivan la niñez, porque la transición es inevitable y la edad adulta llega, pero llegará en su momento cuando tengan que llegar. Se es niño, disfruten ser niños. Gracias. Una fotografía de Cartagena, la ciudad en donde nací. Allí se las dejo. Doctora Sandra, mil gracias por su intervención, mil gracias por abordar este tema que es muy importante, de verdad que sí, a veces uno, como dice, se deja limitar y deja que ciertas limitaciones físicas nos afecten nuestra vida social y pues debemos aprender es a vivir con eso. Entonces, gracias por esta temática que yo sé que a muchas personas les llegó. Entonces, gracias por este espacio. Tenemos algunos comentarios y unas preguntas, entonces pues vamos a empezar con las que tenemos por aquí en Facebook y en Zoom. Acá tenemos un comentario que dice, muy buenas tardes. Mi madre revisa distrofia muscular. No se sabía en ese tiempo que era distrofia muscular. Ahora yo también tengo distrofia muscular. Me casé, tengo dos hijos. El mayor tiene distrofia, pero mi hija no. Yo en este momento estoy diagnosticada con distrofia de Becker, comenta ella. Aquí tenemos otro comentario que dice, muy buenas Oh, tardes. ¿Quieres decir algo? Qué pena, doctora. La palabra la tiene. bueno, Bueno, las distrofias musculares son enfermedades de origen genético. Cuando se habla de distrofia muscular, todas las distrofias tienen un componente genético y componentes hereditarios. Ahora, entre las distrofias musculares hay muchas. La distrofia muscular de Duchenne-Becker es una enfermedad de predominantemente de hombres. Los síntomas los hacen son los varones. Me llama la atención que parece entender que es mujer. Bueno, digamos que para saber qué distrofia muscular es, hay que hacer un estudio genético y es posible que varias personas en la familia tengan los síntomas y tengan distrofia muscular, pues porque se heredan los genes. Claro que sí, doctora. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, buenas tardes. Mi hijo tiene distrofia de Duchenne y él todavía no se ha desarrollado. Él tiene 15 años y él para la mayoría de cosas yo soy como la mamá. A él le da pena pues que el papá lo bañe, que el papá pues lo acompañe al baño y que le ayude como en sus necesidades generales. Porque él es como si fuera un bebé. Él depende mucho de nosotros. Bueno, los pacientes con distrofia muscular de Duchenne-Becker, pues son unas personas que tienen pues una discapacidad motora y como lo refiere pues la mamá, requieren ayuda para muchas cosas, bañarse, vestirse. Sin embargo, el hecho de que tengan un problema de movilidad y requieran ayuda en algunas actividades no significa de que mentalmente no sientan el pudor y pues le dé pena cosas como a cualquier niño, a cualquier adolescente. Ese tema hay que hablar y hay que trabajar. La mejor manera de trabajarlo es los papás sentándose a hablar con el paciente y también pedir apoyo de psicología. Miren que los psicólogos son personas que saben manejar muy bien estos temas, los temas de autoimagen, de autoestima, de sexualidad, de independencia. A veces uno requiere ayuda para abordar estos temas con los hijos. Y yo pues entiendo un poco la situación. Ahorita yo tengo un hijo adolescente y me pasa lo mismo. No quiere que yo lo vea. Y pues lo entiendo porque está en esa etapa donde ya él reconoce su propio pudor, su propia desnudez. Entonces es un proceso como normal en todas las personas, pero como él requiere ayuda, pues el tema hay que hablarlo, porque si no se va a sentir mal. Claro, doctora, muchas gracias. Aquí tenemos otro comentario. Dice, mi hijo está en su pubertad en este momento y la verdad no sé cómo manejar ese tema de la sexualidad, ya que a él le molesta o pues le da pena que le hable del tema. Le sugería al papá que lo abordara, pero para él también es difícil. ¿Qué nos sugiere? El niño es bastante reservado. Que se busque ayuda en esos casos. Es que, mire, los niños realmente con los papás sienten más pena aún,
¿Por qué? No es una situación a veces de confianza, sino es una situación de que los papás son la figura de autoridad y para ellos también a veces es difícil como aceptar hablar estos temas con los papás. Hay que apoyarse en la psicoorientadora del colegio, si existe, en psicología del colegio, si existe, o si no, pedirle al médico que lo hagamos a través de psicología de las entidades de salud, porque el tema sí hay que hablar. Porque miren, si no se habla con los papás, con los hijos, buscamos ayuda para que nos enseñen a hablarlo, ¿saben qué va a pasar? Que los niños lo van a saber por los amiguitos. Y las cosas que van a saber por los amiguitos son diferentes a veces a las cosas reales. Por lo tanto, que los niños tienen mucha imaginación ahora con este problema de la tecnología, de las redes sociales, del YouTube, del TikTok, de tanta cosa a lo que tienen acceso que no teníamos acceso nosotros en esa época. Eso también surge de que haya mucha información, pero haya más desconocimiento, porque la información que está no es real. Entonces, el tema hay que hablarlo con el niño. Si no se puede con los papás en el momento porque hay unas barreras que son normales, se busca apoyo de una persona especializada, por ejemplo, el psicoorientador del colegio o el psicólogo para hablarlo, porque si no, lo va a saber por otros canales y no va a ser información real, sino un poco más combinada. Claro que sí, doctora. Acá también nos preguntan que cómo se puede acceder a la guía de sexualidad que tú mencionaste anteriormente. Ah, bueno, esa respuesta la tiene la fundación más que yo realmente. Sí, Esa doctora, guía, buenas tardes. hola Gracias, Nancy. doctora. Hola, hola para todos. Bueno, la cartilla de sexualidad va a salir muy pronto, entonces lo que pueden hacer, nos dejan los datos o nos pueden escribir al número 320-329-4043, que lo voy a dejar acá en el chat, y nosotros se las hacemos llegar. Sí, bueno, aprovecho para hablar la cartilla. En la cartilla de la fundación, pues hicimos este trabajo en conjunto y la cartilla busca precisamente abordar ese tema con los pacientes siempre y cuando los papás estén de acuerdo. Me gustaría que los papás vieran la cartilla primero, le echaran ojo. Nosotros hicimos una presentación con unos papás, ellos la miraron, nos dieron visto bueno, nos dieron las recomendaciones, las cuales se siguieron. Pero no quisiera que fuera un tema impuesto de ningún médico, ni de la fundación, ni mío, ni de nadie. Quiero que sea algo, y lo dijimos desde un principio, que sea concertado entre padres y nosotros. Buscamos resolver una necesidad, pero no impuesta. Queremos que ustedes, los papás, se sientan cómodos con la cartilla. La cartilla tiene un área que habla de anticoncepción de una manera muy clara para los pacientes. Hay luego una parte que es de posiciones sexuales seguras. No nos cuidamos mucho de que no se vieran feas ni vulgares, que no fueran imágenes pornográficas, no, sino que fuera algo realmente bien diseñado. Creo que lo logramos. Y tiene una parte de el patrón de herencia de la enfermedad, de cómo se hereda y las técnicas de reproducción asistida, porque pacientes con distrofias musculares nos han preguntado acerca de la posibilidad de tener hijos sanos y les hablamos en la cartilla de patrón de herencia, en este caso Duchenne y Becker, y programas de reproducción asistida. Me parece muy bueno que preguntes por la cartilla. Pienso que escribe para que se te envíen, los papás mírenla y si están de acuerdo, se las daremos a sus hijos, a hijos mayores de 14 años. Listo, doctora, muchas gracias. Y así claramente como lo acabaron de decir, hay que estar muy pendientes. Estaremos dando mayor información de cuándo ya podemos tener como tal acceso a la cartilla. Seguimos con más preguntas. Acá también me dicen, me hicieron el estudio genético, me habían dicho que es una distrofia muscular tipo tibial, pero ahora me dicen que es de Becker, pero no entiendo. Si es que es de Becker, es de Duchenne. ¿Me podrías ayudar con eso, doctora? Bueno, tendría que conocer al paciente. Mire, la distrofia muscular de Duchenne-Becker es una misma entidad con relación a que el gen es el gen de la distrofina y lo que cambia es la expresión de la enfermedad. En el caso de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne, los síntomas inician a temprana edad y es más progresiva la condición.
La distrofia muscular de Becker realmente son casi que los mismos síntomas, pero es más leve la enfermedad. Entonces se llega a la edad adulta con síntomas menores a los pacientes que tienen distrofia muscular de Duchenne. Entonces realmente es la misma condición, pero lo que cambia es la gravedad de la enfermedad, ya veámosla así. Pero otra vez digo, la situación es que la distrofia muscular de Duchenne-Becker tiene un patrón de herencia que es recesivo ligado al X. Es una enfermedad cuyos síntomas están en varones. En mujeres es muy infrecuente síntomas, se pueden presentar, pero pues tendría que evaluarse realmente bien el paciente y tener el examen genético. Muchas gracias, doctora. Aquí también me preguntan, ¿cómo puedo explicarle a los familiares que deben tratar a mi hijo como un adulto y no como un niño? Estos son temas para dialogar. No hay, a veces me toca decirle esto a los pacientes, no hay una pastillita para ser una persona más fuerte o no hay una pastillita para hacer un cambio de mentalidad o hay una pastillita para que una persona haga cierta cosa. Eso toca hablarlo, o sea, toca de sentarse con calma a través del diálogo, referirlo. Decir por qué es importante para una persona, ya que se trate como adulta y todo eso. O sea, es más de un proceso de enseñanza. Ahora, yo cuando tengo casos así, lo que le digo a los papás es, pero ven con tu familia, o sea, hagamos una cita y ven con tu familia y yo hablo con ellos y resuelvo dudas. Para eso también estamos los profesionales de la salud. Entonces, yo le digo a la mamá, trae a tu mamá, a la abuelita del niño, al abuelito, vengan aquí y todos hablamos este tema y les aclaro y tal vez puedo un poco guiarlos en el proceso. Así es, doctora. También nos dicen acá, hola, buenas tardes, doctora Sandra. Saluditos de mi hijo Germán Whisper. Doctora, mi pregunta es la siguiente. Mi hijo tiene 12 años, camina, pero en el colegio tiene muchos inconvenientes. Sí, estas son de las situaciones que nos refieren casi que todos los días los padres. A veces los inconvenientes en el colegio son arquitectónicos porque el chico está en el segundo piso y no hay ascensor y le toca subir las escaleras. A veces son actitudinales de compañeros, incluso de profesores. Digamos que en nuestra sociedad, sí, si a veces muchos los profesionales de la salud no entendemos estas enfermedades porque son enfermedades poco frecuentes, pues mucho menos la población en general. Pues yo sé que los papás y las mamás y muchos familiares pues ya entienden porque han leído, porque tienen una persona dentro del núcleo familiar con una condición como esta, pero la población ajena a esto en la sociedad es más difícil de entender. Entonces, hay que saber exactamente cuál es el tipo de problema. Lo que hacemos los médicos es que emitimos un plan de recomendaciones para un plan de ajustes razonables a nivel escolar, tanto desde el punto de vista motor, manual, comunicación, cognitivos, académico, como inclusión y también para trabajar con los compañeros, incluso con los papás de los compañeros, porque a veces requerimos incluso hasta los papás de otros niños, que los papás nos ayuden a hacerle entender a otro niño en las dificultades a veces de una enfermedad que provoca. Amor, Entonces, mi sugerencia es que hables con el médico del niño cuáles son las dificultades y que de la consulta médica también se pueda dar un plan de recomendaciones para el colegio porque puede hacerse y pues los médicos lo hacemos. así es, doctora. Y justamente con eso que estás hablando, aquí hay un comentario y dicen, a mí me pasó en el colegio con mi niño. Mi niño tenía distrofia muscular de Duchenne. Había una salida escolar y los profesores me informaron que no debía asistir porque era muy difícil que el niño pudiera participar de dicha salida escolar. Por eso mira que lo dicen en las encuestas que se publican y los pacientes con distrofia muscular lo refieren, que se sienten excluidos de algunas actividades. Desde el principio se excluyen y eso no es correcto. Bueno, aquí hay más que una pregunta, pues sí, es una pregunta y es un poco más, digámoslo,
médica como tal, dice, doctora, yo le podría enviar mi estudio genético, si es así, me dice por favor a dónde. Entonces aprovecho la pregunta de pronto para que la doctora nos dé si tiene redes sociales, si tiene sus números telefónicos o en qué, de qué forma podrían contactarla a nuestros pacientes para poder tener alguna cita con usted. Bueno, en la última diapositiva yo puse mi correo electrónico. Aquí la voy a volver a compartir por si hay alguna duda, porque a veces pasa que no se alcanzan a contestar eh, no se alcanzan a contestar las preguntas y a veces los papás terminan escribiéndome cosas que se recuerdan después a través del correo. Ah, pues allí dejo mi correo electrónico. Claro que sí, doctora. Y ya para ir finalizando acá, pues hay otro comentario. Dice, doctora, mi niña tiene distrofia muscular Emery-Daytron, autosómica dominante. Quisiera saber qué tan frecuente es este tipo de distrofia acá en Colombia y si habrá pacientes con este tipo de distrofia acá. Sí, sí hay más pacientes con distrofia muscular Emery-Dreifuss. Es una condición pues que también se caracteriza por debilidad. Adicionalmente, los pacientes con Emery-Dreifuss hacen muchas contracturas articulares, codo, rodillas, codo de pie, cuello de pie, espinas rígidas, hacen cardiopatías. Hay más pacientes con Emery-Dreifuss. Yo pues tengo varios pacientes con la condición. Digamos que tan frecuente es, lastimosamente no tenemos estudios epidemiológicos en Colombia que nos digan exactamente la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad en Colombia, pero sí, hay más casos. Listo, acá también nos dicen, doctora, ¿qué tan difícil es acceder en Colombia a medicamentos como el Elevidys para tratar la distrofia muscular de Duchenne? Mi hijo tiene 8 años y apenas hace 2 meses le diagnosticaron dicha patología. Bueno, ahorita ese medicamento no está aprobado en Colombia para su uso, está aprobado en otros países, en la FDA, o sea, la agencia de Estados Unidos que aprueba los medicamentos, pues sí lo tiene aprobado, pero ahorita en Colombia no, pues no hay disponibilidad de ese medicamento. O sea, el INVIMA todavía no lo tiene aprobado. Listo. Y ya para ir finalizando, acá me dicen, doctora, a mi hijo le da pena hablarme de todos estos temas. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo abordarlo para que él tenga esa tranquilidad de poder hablar conmigo de todos aquellos temas que le pueden generar ansiedad por su misma condición? Mire, la pena es algo normal. Yo también sentí pena a mi edad de hablar con mis padres estos temas. Y si ustedes muchos lo recuerdan, probablemente también habrán sentido pena en esos momentos para hablar temas de sexualidad y todo eso. La única solución es el diálogo, generar confianza entre padres e hijos, no hacerlo ni de manera abrupta, ni obligada, ni mucho menos. O sea, abrirse al diálogo, a la confianza, hacerlo de la manera más respetuosa posible. Y cuando hay barreras demasiadas, porque nosotros estamos en una cultura, no nos engañemos, la cultura colombiana también no somos de venta tan abierta como en otros países. Y somos también una cultura de que siempre hemos sido recelosos en algunos temas. Cuando necesita ayuda hay que buscar la ayuda y las mejores ayudas son las psicoorientadoras escolares o las psicólogas del colegio de nuestro sistema de salud. Realmente están muy entrenadas en estos temas, sobre todo las que tienen el enfoque de la adolescencia. Ok, doctora. Bueno, yo creo que así vamos finalizando. Agradecerle nuevamente este espacio. Esperamos poderla seguir teniendo acá para poder seguir ampliando información acerca de este y muchos otros temas relacionados con las diferentes distrofias musculares. Gracias también a todos los asistentes por sus preguntas, por su participación. Saludamos a las personas que nos acompañan desde las diferentes partes de Colombia, de Paraguay y de las diferentes partes de Latinoamérica. A todos, gracias. Esperamos poder encontrarnos en una nueva oportunidad con otro interesante tema y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y es súper importante que si conoces a alguien que no se pudo conectar en la tarde de hoy y le interesa este tema,
Recuerda que en nuestro Facebook queda compartida toda la charla, entonces se la puedes hacer llegar. Recuerden que entre más nos viralicemos, más le podemos llegar a personas que lo sigan necesitando. Feliz tarde para todos, que estén muy bien, hasta luego. Feliz noche a todos, cuídense.